la mañana, el Ministerio Público viene allanando la casa del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Esto en el marco de una denuncia que interpuso el capitán de la Policía Junior Izquierdo, más conocido como Culebra, por el presunto delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Todo esto se viene dando, los representantes de la Fiscalía se encuentran al interior de su casa recabando información y, como lo manifestaba más temprano el ministro Juan José Santibáñez cuando conversó con la prensa, con el objetivo de poder recabar algunos indicios o también artefactos electrónicos como computadoras o celulares o tablets que vayan acorde con las diligencias y la investigación que viene desarrollando el Ministerio Público. Se ha conocido también que hoy temprano en el diario oficial El Peruano salió publicada una autorización de viaje para el ministro Santibáñez para que se ausente del país desde el día de hoy, 3 de marzo, hasta el 9 de marzo, para que asista a un encuentro internacional en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Todo esto ocurre luego de conocerse desde el viernes las denuncias nuevas contra el ministro Santibáñez, las cuales revelarían una presunta negociación irregular cuando él no era ministro, cuando él era abogado, y habría defendió, porque él mismo lo ha reconocido, a 2 policías condenados por presuntamente integrar la organización criminal Los Pulpos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Este allanamiento se está ejecutando dentro de un pedido en un proceso de abuso de autoridad. No hay ningún tema de como se está informando de temas de, digamos, controversia en la prestación del servicio, temas de tráfico de influencias, no. Es en el proceso de abuso de autoridad que se está siguiendo, digamos, frente a la Fiscalía en la denuncia interpuesta por este señor Junior Izquierdo. Y como les digo, nosotros estamos prestando absolutamente todas las facilidades del caso, que creo que es lo que corresponde por nuestro lado. Y la Fiscalía también está actuando conforme a sus atribuciones, ¿no? Nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. Desde que ellos han llegado aquí, que ha sido exactamente a las 5:31 de la mañana, inmediatamente, sin ningún segundo que esperar, les abrimos la puerta, los hicimos pasar a la sala y esperamos a nuestros abogados a que llegaran para nosotros inmediatamente. ¿Pero usted irregular la actuación del Ministerio Público? Miren, a mí, particularmente como abogado procesalista me llama poderosamente la atención porque, para empezar, es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento. Caso de abuso de autoridad en donde en realidad pues existen muchas cosas, digamos, por dilucidar, y es la primera vez que yo advierto este tipo de medidas, porque ese tipo de medidas son medidas cautelares que tienen que ver especialmente con la inviolabilidad de domicilio y con la información que uno pueda tener dentro digamos, en este caso, de un hogar. Y en segundo término, sí me llama poderosamente la atención porque al hacer lectura de la resolución, uno puede advertir que veamos, el grave y fundado elemento de convicción que ha presentado la Fiscalía son las declaraciones de 2 supuestos testigos protegidos sobre los cuales no ha existido ninguna corroboración, o sea, simplemente han dicho chismes y cosas que son irreales, y en base a eso, que no ha tenido ninguna corroboración, se genera esta diligencia, que este caso que es un allanamiento domiciliario. Entonces, eso sí es lo que llama por eso, es como que yo, para que lo pueda entender la población, es como que cualquier persona de repente ligada a un ciudadano diga, ese señor presumo que esconde artículos robados. Y no hay ningún acto de corroboración, ninguna constatación, ninguna declaración, ningún llamado o pregunta a quienes están incluso citados por los supuestos testigos protegidos. Pero sí, explíquenos bien eso, por favor, ministro, ¿no? A eso voy. Por eso. No de las supuestas coimas. No, porque en realidad, por el tema de las supuestas coimas, no hay absolutamente ningún caso aperturado. Esa declaración de testigos presumiblemente protegidos se ha dado dentro del cuaderno, conforme estoy leyendo en la resolución judicial, dentro del cuaderno de abuso de autoridad. Entonces, para mí, yo les digo una cosa, yo soy un abogado viejo, 25 años de experiencia. Esto en realidad pues, es un anotazo de abogado y una treta de la Fiscalía de la Nación, en realidad, para generar una diligencia
con un documento o con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad. Entonces, pero finalmente, como les vuelvo a repetir, ¿por qué es su trabajo. Entonces, ministro, ¿qué le han notificado a usted allá adentro? No, esta medida, como les refiero, responde a un mandato judicial por una solicitud del Ministerio Público en donde la intención, dice, es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan de alguna u otra manera relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad. Claro. Artefactos electrónicos, justamente recordamos que en una anterior diligencia el Ministerio Público le dio a este mismo ministro 48 horas para que entregue información de su celular, en vista de que el que había entregado no tenía chip, no tenía información, no tenía iCloud. Entonces, de esta manera el ministro no estaba ayudando a las investigaciones luego de que se supiera estos audios que lo comprometían con el capitán Junior Izquierdo, alias Culebra. Entre todo lo que le dice a este capitán, también había, por cierto, una parte en la que él habla de controlar a un periodista, ¿no? Entonces, ahora viene a ser la segunda parte en esta diligencia que el ministro ha señalado como una treta de la fiscal de la Nación, como que el caso de abuso de autoridad no tendría que haber derivado en un allanamiento, por lo que él también señala que allí hay un abuso. Lo cierto es que toda esta situación se da en un contexto, ¿no?, de rencillas entre el gobierno y el Ministerio Público, que no han empezado justamente con este allanamiento, sino que datan desde el año pasado, ¿no? Teníamos, para hacer un recuento sobre este caso, es, por ejemplo, que el ministro decía que la Fiscalía parecía ser enemiga de la policía. Ahora se pronuncia la presidenta Dina Boluarte también. Sino expresar su solidaridad y, por supuesto, el rechazo más rotundo y contundente a esta acción del Ministerio Público, que no solamente constituye un acto de abuso de autoridad, presidenta, sino que además desconoce los derechos fundamentales de quien está siendo ahora víctima de un atropello, nuestro ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez. Estamos, señora presidenta, y coincidimos con usted en la decisión de seguir adelante en el esfuerzo que estamos haciendo bajo su liderazgo, y ahora que enfrentamos el fenómeno de lluvias intensas, no vamos a distraer nuestros esfuerzos, señora presidenta, y seguiremos adelante. El respaldo de nuestro ministro está dado y la convicción en su inocencia, señora presidenta, y en que este hecho lo sabremos levantar ante las instancias jurisdiccionales pertinentes. Con su venia, presidenta, voy a ceder el uso de la palabra al general Urcariegui, que se encuentra en la región Tumbes, para que nos informe brevemente, por favor, general, sobre el estado situacional del fenómeno de lluvias intensas. Bien. Muy buenos días, señora presidenta. Es la reunión entonces que se está llevando a cabo en este momento como una actividad oficial. Una reunión multisectorial precisamente sobre la situación de lluvias e inundaciones que se viven en nuestro país. Y es en este contexto donde se ha pronunciado el premier sobre el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. El ministro Juan José Santibáñez ha denunciado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Lo hizo hace un tiempo, precisamente por todas las diligencias que está llevando a cabo el Ministerio Público. Ahora, incluso está buscando el ministro Santibáñez inhabilitarla por 10 años. No es un tema menor que la congresista, hay una congresista de APP, precisamente preside esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahora vamos a escuchar lo que ha señalado la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre este allanamiento. Sin embargo, quiero hacer un alto a esta convocatoria de emergencia en la que nos hemos convocado hoy día para hacer llegar al pueblo peruano nuestro rechazo total como gabinete en pleno sobre el allanamiento al domicilio del ministro del Interior. Sabemos que algunos medios de comunicación, desde el primer minuto que el ministro del Interior, Santibáñez, asumió la cartera del Ministerio del Interior, no ha tenido descanso en las noticias.
Es un acoso político. Y así hay que decirlo. Es un acoso político permanente a nuestro gobierno. A nuestro gobierno, porque también debo de denunciar. Desde el primer día que asumí la presidencia de la República, en ese mandato constitucional, luego del golpe de Estado que diera el señor Pedro Castillo, un programa dominicano llamado Cuarto Poder no ha dejado de hostigar a la presidenta Boluarte durante todos sus programas. Y no solo a la presidenta Boluarte, sino a la familia de la presidenta Boluarte. En consecuencia, es un acoso político permanente y ya el modus operandi lo hemos entendido perfectamente. Alguna noticia, o alguna prensa o algún medio suelta la noticia y Canal 4 a través de Canal N repite y repite y repite la noticia. Así sea falsa, pero la repite. E inmediatamente la Fiscalía, como no en otros casos que sí vale abrir inmediatamente carpetas fiscales, pero acá, cuando se trata del Ejecutivo, en 48 horas, carpeta fiscal. Inmediatamente allanamiento de domicilio. Pues yo me pregunto y le digo al pueblo peruano, ¿acaso estamos viendo el allanamiento a las oficinas del señor Gorriti? ¿O acaso no estamos viendo que hace unos días la fiscal de la Nación archivó el caso denunciado por intervención del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando allanaron la oficina de Gorriti e interrumpieron el allanamiento? Y acaba de archivarse. ¿Acaso no hemos visto a una ex fiscal de esta Fiscalía Especial llamada EFICOP pretendiendo vender su domicilio? Porque además decía, le voy a ir por largo tiempo fuera del país. ¿Acaso le han allanado su domicilio a esta fiscal Barreto? Y le han incautado ya su propiedad, que no se sabe cómo lo ha construido. Y ahora allanan el domicilio del ministro Santibáñez y su despacho, porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los aviares que nos tenían capturado al Ministerio del Interior. Y no vamos a dar marcha atrás. Pueden allanar la casa de todos los ministros si quieren. Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un golpe de Estado blanco. Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino vienen desde el Ministerio Público. ¿A quiénes protegen? ¿A Odebrecht? ¿A quiénes protegen? ¿A Club de la Construcción? ¿A OAS? ¿A quién protege el Ministerio Público y atenta contra ministros decentes y honestos? Desde el gabinete y en pleno rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro Santibáñez y nuestra total solidaridad con él y total respaldo al ministro, quien continuará siendo ministro del Ministerio del Interior, y seguiremos limpiando ese ministerio de los canales que lo habían capturado para trabajar a través de consultorías y seguir robando el dinero de todos los peruanos a través de este ministerio y de otros que venimos también sacándolos. Y no vamos a bajar la mano, porque los que no tenemos rabo de paja tenemos la frente bien en alto y la dignidad por delante. Ministerio Público, si quiere llevar casas, ahí tiene un montón. Ve La Paz, por ejemplo, Domingo Pérez, por ejemplo. Abran las actas en las que han firmado en contra de los intereses del pueblo peruano
¿Por qué no sinceran las actas si las tiene guardadas? Acá no les tenemos miedo. Reitero, pueden llevar a las casas de todo el gabinete, pero no vamos a bajar la cabeza y no nos vamos a rendir frente a esa fuerza oscura denominada los caviares. No nos hayamos convocado para esto, pero sí indigna de que una institución llamada Ministerio Público tenga que jugar en pared para poder buscar la desestabilización del gobierno, para poder tejer un golpe de Estado blanco. Pues las fuerzas democráticas, el pueblo peruano, como lo hicimos en esa jornada golpista después del 7 de diciembre de 2022, nos tenemos que parar firmes para defender la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones y a nuestra Constitución. No lo vamos a permitir y no lo vamos a aceptar. Muchas gracias. Bueno, son declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en un episodio más de esta confrontación que hay entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que recordemos se recrudeció con el allanamiento a su domicilio. Pero valgan verdades, la presidenta Dina Boluarte no hace otra cosa más que victimizarse en pronunciamientos de este tipo, cuando la ciudadanía en verdad lo que espera es respuesta clara, precisa sobre los cuestionamientos y las investigaciones que se le han hecho. No hay ningún pronunciamiento, por ejemplo, claro, y hay veces en las que ella tampoco ha querido declarar ante el Ministerio Público por el caso, por ejemplo, de los Rolex, ¿no? El llamado Rolex Gate, tampoco por el caso del cofre, ¿no? Es más, a la última citación no asistió. Tampoco sobre su ausencia y posible abandono de cargo en esta operación que se practicó sin decirle a nadie. No hay respuestas claras, ¿no?, sobre este tipo de hechos. Por ejemplo, ¿está o no el gobierno encubriendo a Vladimir Cerrón? ¿Por qué sigue él prófugo? Se ha convertido en el eterno prófugo, ¿no?, más suertudo de este gobierno. El tema de los fallecidos en las protestas. Tampoco hay un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando, por ejemplo, a toda la familia que aparece en el aparato estatal. Su hermano Nicanor armando un partido político a costa de del personal que hay en provincia, ¿no? El hijo en Cancillería, la nuera en Cancillería, el sobrino también en el MIDIS, y así, como si el aparato estatal fuera una casa de empleo para la familia Boluarte. Ciertamente hay investigaciones en el Ministerio Público que no están avanzando tan rápido como otras. Esa es una realidad que no la podemos negar. Por ejemplo, cosas que se han denunciado en este canal también, como la casa de $500,000 que tiene la fiscal Marita Barreto. Como por ejemplo, que un periodista llamara a un ex fiscal de la Nación, me estoy refiriendo al señor Pablo Sánchez, para detener una diligencia fiscal hace algunos años y que lograra finalmente que se paralizara en ese momento por la relación presuntamente que existía entre el periodista y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El Ministerio Público ha decidido archivarlo, ha decidido no investigarlo, ha decidido que no existen suficientes indicios, pese a los videos, pese a la llamada, pese a que sale el propio fiscal a cargo de esa diligencia, diciendo que sí, que él recibió una llamada del fiscal en su momento para detener la diligencia. Esos son hechos que no se pueden negar y son hechos que todos esperamos que también se investiguen y que por supuesto se asuman responsabilidades, porque no son sucesos que se deben permitir. Y que ahora no hace otra cosa que hablarte de un Estado quebrado. La institución en este país está fallando. O sea, lo que critica hoy Dina Boluarte, y son hechos puntuales que también ocurren en el Ministerio Público, no hace pues que la máxima representante del país evada, ¿no?, el responder de manera clara también sobre cuestionamientos que se le hacen, ¿no? Y lo que tenemos son dimes y diretes y dardos de una y otro poder del Estado que la verdad flaco favor le hacen a la institucionalidad del país. Lo que está pasando esta mañana con el ministro del Interior va por cuerda separada. Va por cuerda separada.
También el tiene lo ministro suyo. del Interior está siendo investigado dentro de un proceso, como cualquier persona puede ser investigada, y por eso se lleva a cabo el allanamiento sobre el proceso o la denuncia por presunto abuso de autoridad que le puso el capitán Junior Izquierdo. Pero ayer en la noche se conoció además que este ministro, cuando era abogado litigante, habría defendido a unos policías que formaban parte de una mega red de organización criminal denominada Los Pulpos, unos policías que ya han sido sentenciados. Él los defendió. Uno de esos policías, en este momento está prófugo, está como no ha habido. Cuando el ministro, en entrevistas anteriores, cuando se le preguntó si en algún momento él había defendido a delincuentes o presos, dijo que no y mintió. Ayer se reveló que sí. Entonces, ¿cómo la máxima autoridad que está al frente del Ministerio del Interior en este momento y que supuestamente debe estar concentrado en aplicar estrategias para fortalecer a la Policía Nacional, para luchar contra el crimen organizado, cómo este ministro antes fue abogado de delincuentes sentenciados? Es lo que no se entiende, es esta falta de ética, pero como explico, va por cuerdas separadas. Son dos temas que los dos tienen que ser investigados ante el Ministerio Público. Los dos, nosotros esperamos que hayan una resolución que pueda esclarecer ambos casos. Mira el punto que hemos llegado, ¿no? O sea, allanan la casa del ministro del Interior, pero no hay policías, eso es otro detalle. Pero al margen de eso, creo que si el ministro, cuando le pidieron el celular y hubiese entregado toda la información, eso no le costaba nada. Pero de pronto entrega el celular sin contenido, el chip vacío, todo había sido borrado. Entonces, luego de esa operación, de esa diligencia, lo que sigue es el allanamiento. Y lo que están buscando son equipos electrónicos, ¿no? Para que de alguna manera sustenten la hipótesis fiscal. Lo cierto es que acá todos tienen, como dicen, bueno, muchos hechos por responder. No todos tienen cuestiones, ¿no?, en cuanto a investigaciones y no están respondiendo, ¿no? Que el Ministerio Público y el Ejecutivo sigan en esta pelea que no se sabe cuándo va a terminar. Eso, como dices tú, va por cuerdas separadas. El asunto es que el ministro del Interior tampoco tiene resultados que mostrar, ¿no? Además de las investigaciones que tiene en su contra. No hay resultados y la presidenta lo acaba de respaldar públicamente. Vamos de inmediato hasta la casa del ministro, donde se lleva a cabo este allanamiento desde las 5:30 de la mañana de hoy. Luis Sánchez nos actualiza la información. Adelante, Luis. Exactamente, compañeras, ¿cómo están? Buen día. Yo me encuentro acá en La Molina, en la urbanización Las Lomas, lugar hasta donde ha llegado el Ministerio Público. Ojo, solamente está el Ministerio Público, más no la Policía Nacional, desde las 5:30 de la mañana en la casa del Ministro del Interior. Un allanamiento que se debe al caso, al parecer, de una denuncia policial hecha por el capitán Junior Izquierdo, conocido como Culebra, por abuso de autoridad, aduciendo que tras la propalación de los audios, el ministro había pedido, al parecer, darle de baja, algo que Santibáñez lo ha negado cuando ha salido a declarar. Ojo, lo que han dicho también es que este allanamiento no solamente es acá en su casa, sino también en su oficina del Ministerio Público y además también en la oficina de una administradora de un bufete de abogados donde él trabajaba, ¿no? Lo que él ha señalado también es que él, desde el momento en que han llegado a su casa el Ministerio Público, él ha abierto las puertas de su casa, han esperado a su abogado y han entrado y han colaborado absolutamente con todo, tanto él, su esposa, como sus hijos. Todavía siguen las diligencias dentro de este inmueble. Ojo, solamente, repito, sigue todavía el Ministerio Público. La Policía Nacional no ha entrado a la casa del ministro. Lo que también ha mencionado el ministro es que, de alguna manera, ese viaje a Ginebra se va a realizar de todas maneras, porque es una reunión de todos los ministros de Estado del mundo e incluso tiene pactado algunas reuniones donde se van a hacer algunos tipos de alianzas, ¿no?, para la lucha contra la criminalidad. Como tú bien decías también, pues es el trabajo del ministro del Interior e inclusive se le preguntó cuándo vamos a tener al monstruo, ¿no? Este personaje que aterra todo el cono norte de nuestra capital y no nos supo dar respuesta. Lo único que dice que, bueno, todavía siguen los trabajos para la captura no solamente del monstruo, sino de integrantes de otras organizaciones
criminales. Es lo que podemos informar desde aquí, desde la casa del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que actualmente está pues en allanamiento, compañeras. Claro, y es un allanamiento como parte de una diligencia judicial. Yo había anotado acá lo que señaló hace instantes apenas la presidenta Dina Boluarte con relación a que este allanamiento era un golpe de Estado, ¿no? Y en verdad, si uno hace un repaso, los golpes de Estado no son contra ministros, ¿no? Los golpes de Estado generalmente son contra presidentes. Entonces, ¿qué es lo que acaba de hacer la presidenta Dina Boluarte? Exacto, que lo hizo durante su participación en el COEN. Claro, entonces lo que acaba de hacer la donde ministra... ha dicho que ahora el golpe de Estado se va desde el Ministerio Público. Pero lo que ha hecho inconscientemente o conscientemente la presidenta es darle un estatus mayor a Santibáñez. Es decir, si el golpe de Estado, según la lógica de la presidenta, no ocurre porque le allanan la casa al ministro, quiere decir que el ministro cogobierna con ella, porque el golpe de Estado normalmente es contra el presidente, por ahí un primer ministro, pero no contra un ministro del Interior. Pero si ella lo asume como un golpe de Estado, quiere decir que Santibáñez está cogobernando el país. Y vaya usted a saber por qué no lo retira, no lo cambia del cargo, ¿no? ¿Qué tanto sabe Santibáñez? Es la única explicación. Sí, lo que te quería preguntar más bien es... Él ha dicho que va a viajar porque, a propósito, también hoy en El Peruano aparece una autorización que le da la presidenta para irse a un foro, a una reunión de ministros en Bélgica. Exactamente, él ha señalado que de todas maneras va a viajar. Inclusive le señalamos que por qué no se queda él para enfrentar este tipo de problemas judiciales y que vaya el viceministro, pero dijo que no, que la reunión solamente lo pueden dar con los ministros del Interior y según él ya tiene pactados con algunos ministros del Interior de algunos países para hacer una especie de alianza en lucha contra la criminalidad. Es lo que ha señalado. Lo que sí no nos ha dicho es la fecha y hora de ese viaje. Claro, tiene autorización, Luis, para viajar a partir de hoy, 3 de marzo, hasta el 9, ¿no? Son los días que supuestamente él va a estar ausente, de acuerdo a la resolución que ha salido en el diario oficial El Peruano. Seguramente en el transcurso de las horas, probablemente el ministro esté dejando el país a la luz de lo que ha sido esta autorización para que pueda participar en este encuentro internacional de ministros del Interior. Lo cierto es que mientras el ministro del Interior está siendo allanado como parte de la investigación, el ministro también ha denunciado a la fiscal de la Nación, la fiscal de la Nación contra el ministro. Claro, hay un tema de fondo y es que las cabezas de dos principales instituciones en el país que deben estar velando por el tema de seguridad están ahorita completamente enfrentadas, están buscando, digamos, uno contra el otro y entonces hay temas de fondo que se pueden ir dejando de lado, ¿no? Como el tema de la inseguridad ciudadana que nos está carcomiendo a todos. Y sobre todo el asunto de fortalecer a la Policía Nacional, darle herramientas a la Policía Nacional, el asunto de que se restituya la detención preliminar, que era una herramienta sumamente importante precisamente para combatir contra el crimen organizado. Entonces, mientras todo esto está pasando en el país, que son los grandes problemas que nos aquejan a todos los peruanos, tenemos a dos representantes de dos instituciones completamente enfrentadas. El ministro del Interior va a tener que responder, claramente, lo va a tener que hacer porque hay investigaciones abiertas, más aún después de lo conocido desde el viernes y el fin de semana también, que hay dos testigos protegidos que están señalando cómo habría sido su accionar cuando él era abogado defensor, ¿no? Él lo ha negado, él dice que nunca, digamos, ha echado mano de temas de corrupción para torcer algunos procesos que de repente él veía como abogado. Él señala que esto es una campaña en su contra, pero vamos a ver cómo finalmente, Luis, va el desarrollo de las investigaciones. Luis, ¿qué más tenemos para mostrar en el lugar? Veíamos algunos efectivos de seguridad de Estado. Sí, solamente para puntualizar también un tema muy importante que se ha hablado acá fue que él ha negado, ha afirmado que su jefa de comunicaciones del ministerio le había dado el guión completo de un reportaje que se emitió el día de ayer en Cuarto Poder. ¿Cómo es posible que tenga, antes de que salga un reportaje, el guión completo? Estamos hablando de un tema ético, ¿no? Supuestamente la jefa de comunicaciones lo ha negado, pero él aquí lo ha vuelto a confirmar, que fue su jefa de comunicaciones la que le dio esa
ese guión completo, ¿no? Y pues obviamente hay investigaciones que hacer, qué es lo que ha pasado, pues obviamente es de alguna manera un poco de violación con el trabajo de la prensa. ¿Qué es lo que tenemos acá en estos momentos? Pues obviamente está la Policía Nacional afuera y tenemos acá todo el personal del Ministerio Público que todavía sigue dentro de la casa, ¿no? Ojo, lo volvemos a repetir, solamente está las personas del Ministerio Público. No se encuentra ningún efectivo policial hasta estos momentos dentro de la casa, solamente seguridad del Estado, ¿no? Que se encuentran aquí a las afueras de la casa del ministro Santibáñez. Bueno, vamos a estar atentos. Gracias, Luis, por la información, el reporte completo a esta hora de lo que viene sucediendo en La Molina, en casa del ministro del Interior. Y en paralelo también en su oficina se está llevando a cabo también un allanamiento en el marco de esta denuncia por abuso de autoridad. Nos vamos. ¿Nos vamos ya? 9:04. Que tengan un buen inicio de semana. Con nosotros será hasta mañana, 6 de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Chao, chao. Se pasó.